Ya, siguiendo con el proyecto de esta semana 2, vamos a explicar otro control. Ya, para eso voy a agrandar un poquito más nuestro JFrame por ahí. Ya. Y lo que vamos a hacer es arrastrar un nuevo panel, ya que en esta sección o en esta semana hemos visto lo que son los paneles, ¿ya? Y estos controles que estamos revisando ahora, en donde el control que vamos a revisar en estos instantes es el control radio button, ¿ya? Mientras configuro el panel, principalmente con un determinado border, muy similar a lo que hicimos anteriormente, un title border, le vamos a poner aquí demo, demo radio, ¿ya? Ok, ahí está, ya tenemos tres contenedores, fíjense bien. Tenemos el contenedor panel 2 que tiene todo eso, lo voy a minimizar, y tenemos el panel 3 que no tiene absolutamente nada hasta el momento. El radio button principalmente es un control que me permite también poder mitigar el error del usuario o el error humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este campo de texto yo no puedo tener un filtro de poder validar la marca, ¿verdad? Cuando yo ingreso una marca puntual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo hubiese colocado esto, obviamente yo estoy obligando al usuario que tiene que elegir una de las que ya estamos ofreciendo. Pero acá yo puedo ingresar cualquier cosa y no hay una validación que reconozca si la marca es válida o no. Por ejemplo, yo podría decir ASD y así la marca debería agregarla. ¿Ya? No sé si lo puse. No, esta es la vista previa. O sea, no está en ejecución el programa, solamente sirve para poder observarlo. ¿Ya? Por lo tanto, estos controles, el radio button, el combo box, ¿ya? Nos permiten poder entregarle al usuario opciones para poder evaluar, ¿ya? O para poder ingresar datos al sistema. Por ejemplo, cuando uno realiza una evaluación, ¿verdad? O una encuesta, principalmente uno se encuentra con este tipo de controles, los radio button. Para poner, por ejemplo, una nota de 1 a 7, tiene 7 radio button. Y obviamente, cuando yo evalúo, me permite solamente ingresar una nota, ¿verdad? Cuando son de 1 a 7 la escala, yo no puedo colocar un 5 y un 6. Tiene que ser una de las dos notas. Por eso es que los radio buttons son excluyentes, ¿cierto? Entre sí. O sea, si yo selecciono uno y después selecciono otro, el que estaba seleccionado antes se desmarca, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto con los radio button? Vamos a explicarlo en este video, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocar acá un label, ¿ya? Vamos a poner un label aquí, que le vamos a llamar aquí a este, le vamos a colocar una pregunta acá, ¿ya? Una pregunta, y la pregunta es, eh, podría ser, ¿estudias? Una típica pregunta, ¿cierto? ¿Estudias? Y la idea es que el usuario escoja, perdón, radio button, escoja entre un, editamos el texto, entre un sí, ¿ya? Y un no, por ejemplo, y por ejemplo vamos a arrastrar otro radio button aquí y a este le vamos a llamar a veces, ¿ya? Sí, no, a veces, ¿ya? De esa forma. Entonces tengo tres opciones, ¿verdad? Para poder seleccionar, ¿ya? De esa forma. Pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la vista previa de esto, de esta encuesta, por ejemplo, la idea es que cuando yo seleccione,
pueda seleccionar solamente uno, pero como está configurado el radio button, ¿verdad? Me permite seleccionar las tres opciones a la vez, ¿ya? Entonces, por lo general, el radio button vamos también a, perdón, le vamos a cambiar el nombre a las variables, ¿ya? Por lo general los radio button se llaman RD con esa abreviatura RD sí, ¿ya? Acá le vamos a poner RD no y a este le vamos a llamar RD a veces, así. Entonces ahí tenemos nuestros radio button. Entonces la idea es que estos radio button se autodesmarquen, se podría decir, ¿cierto? Se excluyen entre sí cuando yo elijo una de las opciones. Por lo tanto, lo que vamos a ver nosotros son las propiedades que tienen los radio button dentro de lo que es las propiedades que aparecen en el diseñador. En el diseñador, por ejemplo, tengo marcado el RDSI, ¿ya? Y una de las propiedades importantes es el selected, ¿ya? Esa propiedad que nosotros vemos aquí, ¿ya? El selected, fíjense bien que a veces algunos radio button vienen marcados por defecto en un valor. Entonces yo pincho aquí, si está marcado, yo si lo, perdón, si le hago el clic, ¿cierto? Se va a marcar por defecto el sí, ¿ya? De esa forma. Entonces la idea es que sí, lo marquemos así por defecto, ¿ya? El selected lo que me permite entonces es poder marcar un radio button. Ahora, el radio button tiene dos estados principalmente. Si está se podría decir en ese estado, significa que el valor del radio button es true o verdadero. Mientras que si está en este estado, el valor del atributo es false, ¿ya? Ahora, la otra propiedad importante tiene relación con lo que es el código, pero antes de eso nosotros tenemos que configurar estos tres radio buttons, porque la idea es que estos tres radio buttons se autoexcluyen. Entonces existe un control, ¿ya? Que por eso es importante el navigator, ¿ya? Existe un control que se llama button group. Si se fijan, aquí tengo el icono, ¿cierto? Que hay uno marcado y el otro desmarcado. Ese control button group, cuando ustedes lo pinchen y lo arrastren a la ventana, fíjense que no se va a ver. Ahí lo arrastré y no se ve, pero sí lo puedo ver en el navigator. Este es un control abstracto que trabaja internamente, ¿ya? Y este control, yo desde acá del navigator, yo puedo cambiarle el nombre de la variable, ¿ya? Y le voy a poner grupo, ¿ya? Grupo, ahí está. Por lo tanto, existe un grupo de botones que yo no tengo asociado ningún grupo de botones al control que acabo de crear, pero las propiedades de cada radio button, ¿ya? Tienen propiedades. Por ejemplo, el RDC, que es el botón que está seleccionado, el radio button, tiene una propiedad que se llama button group, ¿ya? Que por defecto no tiene grupo de botón. Pero si nosotros pinchamos en este, se podría decir combo box, ¿ya? Si pinchamos aquí, fíjense que ahora se agregó el control que nosotros agregamos, que es el grupo, así. Entonces ya ese botón pertenece a un grupo de botones. Lo mismo hacemos con el no, ¿ya? Un botón group, le ponemos grupo, y el botón de a veces, así, le ponemos grupo. Entonces fíjense que acá automáticamente lo asocia como que pertenecen a un grupo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ahora verificamos la vista previa, ¿ya? Los radio button, fíjense que cuando marco uno, automáticamente el otro se desmarca, ¿ya? Por lo tanto, ahí tendríamos configurado nuestro radio button, ¿ya? De esa manera. Ahora, vamos a crear un botón acá que se llama, se va a llamar enviar, ¿ya? O responder, y se va a llamar BT respuesta. BT respuesta. Entonces la idea es que nosotros podamos determinar cuál fue el botón que se presionó, ¿ya?
o que está seleccionado principalmente cuando llega un clic en responder. Si yo pincho en responder, la idea es que muestre eres estudioso. Si no, eres flojo, podría ser. ¿Ya? Y a veces, no sé, ahí vamos a ver qué mensaje enviamos. ¿Ya? La idea es que mostremos los valores de cada uno, puede ser. Entonces, si le hacemos doble clic al botón, ¿cierto? Así, ahí estamos en el botón respuesta. Por lo tanto, dentro del radio button, principalmente dentro del código, ya existen dos propiedades importantes que las vamos a ver acá. ¿Ya? Los radio button tienen un método que se llama isSelected, que esto principalmente lo que hace este método o esta propiedad permite, ¿cierto? Permite saber si un radio button está seleccionado. ¿Ya? Y la otra propiedad es setSelected, así, y recibo un booleano B, ¿ya? En donde si el booleano B es verdadero, implica que marca el radio, lo deja pinchado, ¿ya? Si B es falso, desmarca el radio, ¿ya? Esas son las dos propiedades que existen. Por lo tanto, acá, para poder trabajar o para poder saber cuál fue el radio button que se marcó, por ejemplo, lo podemos hacer de la siguiente manera, con un if principalmente y preguntando de esta forma: si RD is selected, perdón, me equivoqué, is selected, de esa forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos preguntando si el radio sí está marcado, así, eso estamos preguntando. Entonces vamos a escribir en un J option panel, aquí vamos a colocar botón sí marcado. ¿Ya? Si no, ¿cierto? Yo debería volver a preguntar con un if. Si RD no está marcado, entonces yo tendría que copiar esto, lo copiamos, lo pegamos y le ponemos acá botón no, que está marcado. Y si no se cumple ni el de arriba, el sí y el no, significa que queda el último, ¿cierto? Que sería el a veces. Entonces acá pegamos nuevamente y le ponemos botón a veces marcado, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Y la idea es que al momento de terminar, fíjense bien acá, al momento de terminar siempre quede marcado el radio sí. Entonces si yo quiero que quede marcado el RD sí primero, de los primeros siempre, set selected, ¿ya? Entonces con set selected le pongo true. Ahí en este caso lo que estamos haciendo es marcando el radio button sí, ¿vale? Lo vamos a ejecutar entonces. Ojo a todo esto, el radio button, ¿ya? Los radio button también tienen el getText, que aquí vamos a obtener el texto del radio button, ¿ya? Ojo con eso también, ¿ya?
Por lo tanto, si yo pincho en responder, me dice que el botón sí está marcado, se cumplió ese if que está ahí, ¿cierto? Este if. Si yo coloco no, respondo y se cumplió el if de acá, ¿cierto? El RD no está seleccionado. Fíjense bien ahora, después que hacemos al final, voy a marcar el radio sí. Entonces fíjense bien acá. Cuando yo acepte, el radio va a cambiar a sí. ¿Ven? Y si yo pincho a veces, responder, el botón a veces está marcado. Y si acepto, vuelve al sí, porque siempre estoy marcando que al final de todo quede marcado por defecto el radio sí. ¿Ya? Ojo con esto también. Yo podría acá, por ejemplo, dos puntos y podría colocar rdc.getText. Yo puedo sacar el texto del radio sí, que vendría siendo el texto que está al ladito del círculo del radio button, ¿ya? Lo mismo pasa acá, ¿ya? Por ejemplo, acá yo podría mostrar más y podría borrar esto, así. Voy a poner un botón, así. Acá lo mismo. Y rd no.getText, así. Y acá un botón a veces, que sería así. Dos puntos, perdón, me equivoqué, ahí. Y rd a veces.getText. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, cerramos eso, lo ejecutamos nuevamente. Entonces, por ejemplo, cuando en la parte del demo radio, si coloco sí, ahora me dice botón sí. ¿Qué estamos colocando? Botón sí. O sea, estamos sacando el texto del radio botón. Si coloco este, responder botón a veces. Ese es el que está seleccionado y vuelve al sí. ¿Ya? Es decir, que las propiedades más importantes del radio button siguen siendo el isSelected, setSelected y el getText. Entonces va a depender mucho de la problemática que nosotros queramos abordar para poder utilizar el getText principalmente. ¿Ya? Bueno, una vez que hemos terminado, ¿cierto? En esta semana lo que hemos trabajado principalmente es en la creación de paneles, ¿ya? Creación de combo box, principalmente trabajando las propiedades más relevantes, y además vimos lo que eran los radio button, en donde nos permite poder determinar, dependiendo de lo que esté seleccionado, poder realizar alguna operación importante dentro de lo que es el proceso de lo que es la programación para resolver problemas, ¿ya? Bueno, espero que les haya servido, que lo tengan como material de estudio, ¿ya? Y en la siguiente semana o en esta semana deberíamos revisar también lo que es más controles y además de ver más contenedores, ¿vale?